Al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Todores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. Siempre pensé que mi padre iba a salir y así fue, gracias a Dios. Se metieron los guardias civiles con sus familias. Tenemos un retén preparado. 72 días son muchos días, muchos días. Algo espantoso fue aquello de la mina, era el fin del mundo. El asedio del Alcázar de Toledo. El 22 de julio de 1936, incapaz de hacer frente a las tropas enviadas desde Madrid, el coronel Moscardó, al frente de 1.200 hombres y cerca de 600 mujeres y niños, se refugió en el Alcázar de Toledo. A pesar de los bombardeos constantes, a pesar de las 2 minas que derrumbaron la mayor parte del Alcázar, a pesar de la escasez de alimentos, a pesar de la dramática llamada en que los sitiadores amenazaron a Moscardó con fusilar a su hijo Luis si no capitulaba de inmediato, el Alcázar resistió durante más de 2 meses. La liberación del Alcázar por parte de las tropas de Franco reforzó la posición de este dentro del bando nacional y supuso un gran triunfo propagandístico para los alzados. En las elecciones de 1936, las derechas se impusieron al Frente Popular en la provincia de Toledo por 129.222 votos frente a 80.684. No por ello la zona se vio libre de la ola de incidentes y desórdenes que se extendió por toda la península tras el triunfo de las izquierdas. La tensión social en la provincia era tan extrema que el 30 de marzo de 1936, el teniente coronel Romero Basart, que se hallaba al frente de la Guardia Civil, envió órdenes muy reservadas a las fuerzas a su mando que solo deberían abrirse cuando se recibiera la consigna «siempre fiel a su deber». En ellas se daban instrucciones para que todos los efectivos de la Benemérita se concentrasen en Toledo, llevando consigo a sus familias si no encontraban otra forma de garantizar su seguridad. La mañana del 18 de julio, el coronel Moscardó, comandante militar de Toledo, se trasladó a Madrid para informarse de la evolución de los acontecimientos tras la sublevación del Ejército de África. Cuando regresó a las 3 de la tarde, ordenó acuartelar las tropas y empezó a tomar disposiciones para controlar la ciudad, aunque sin declarar el estado de guerra. El 19 comenzaron a llegar las fuerzas de la Guardia Civil. Mi entrada en Alcázar se debe a que yo era hija de un comandante de puesto de la Guardia Civil, que estaban concentradas las fuerzas ya sitiadas no sitiadas, pero pensaban sublevarse posiblemente, y como parece que corrían peligro las familias, pues vivíamos en Ajofrín. Nos recogió mi padre a mi familia y a las de el resto de los guardias de aquel cuartel y nos trajeron a Toledo. Y la entrada fue, pues eso, entrar en Alcázar para refugiarnos. Ese mismo día comenzaron las numerosas llamadas que recibió Moscardó desde Madrid para que trasladase a la capital los cartuchos custodiados en la fábrica de armas de Toledo. Orden que procuró eludir alegando diversos pretextos, pero tratando de demorar al máximo el declararse en rebeldía, pues era consciente de que no disponía de efectivos para rechazar a las tropas que pudieran enviarse contra él. La situación no tardó en hacerse insostenible, y el día 21, a las 7 de la mañana, se declaró el estado de guerra. A lo largo del día se sufrieron varios bombardeos y por la tarde se presentó una columna gubernamental de 1.800 hombres a las órdenes del general Riquelme,
lo que obligó a trasladar las municiones de la fábrica de armas al Alcázar. La situación se hizo insostenible y a lo largo del día 22 los sublevados se concentraron en el Alcázar y posiciones aledañas. Según reza el diario de operaciones de la Comandancia Militar de Toledo, a las 21 horas llamó por teléfono el ministro de Instrucción Pública, señor Barnes, y con todo género de razonamientos trató de convencernos para la rendición. Acto seguido se reunieron todos los jefes de unidad, incluso los del elemento civil, bajo la presidencia del comandante militar, y acordaron, por aplastante mayoría, seguir la resistencia hasta el último instante. A partir de este momento puede considerarse que comienza el sitio propiamente dicho. Para la defensa del Alcázar, Moscardó contaba con algo más de 1.200 combatientes. De ellos, 200 eran oficiales y suboficiales, y 650 guardias civiles, lo que suponía un total de 850 profesionales de las armas, factor que sin duda influyó en la moral y capacidad de resistencia de los sitiados. Junto a ellos había 185 soldados y 107 paisanos militarizados. Había además cerca de 600 civiles, en su mayor parte mujeres y niños. La conversación telefónica. Tal vez el episodio más conocido del asedio del Alcázar sea la amenaza recibida por el coronel Moscardó de fusilar a su hijo Luis si no rendía la plaza. En 1957, el conocido periodista estadounidense Herbert Matthews publicó en Nueva York una obra titulada The Joke and the Arrows, en la que ponía en duda que tal conversación hubiera existido. Según sus informantes, Luis Moscardó había muerto el 19 de julio en Madrid en la defensa del cuartel de la Montaña. Además, no habría podido ponerse nunca en contacto con su padre el día 23, pues al entrar las tropas republicanas en Toledo el día 22, cortaron la línea telefónica con el Alcázar. Matthews añadía: las mujeres y niños encerrados en el Alcázar durante todo el sitio, unos 570, fueron sin duda atraídos e encerrados dentro de la fortaleza, o por ignorancia, o contra su voluntad. Fueron rehenes de los rebeldes, aprisionados contra su voluntad. El también periodista Manuel Aznar contestó a Matthews en un folleto titulado El Alcázar no se rinde. Aznar documentaba la presencia de Luis Moscardó en Toledo los días del alzamiento y su fusilamiento el 23 de agosto. Por lo que a la conversación telefónica se refiere, afirmaba que la línea no había sido cortada sino tan solo intervenida, y que los republicanos la conectaban y desconectaban según su capricho. La mejor prueba de que la conversación había existido era sin embargo el hecho de que fue oída por no menos de una decena de personas, cuyos nombres son facilitados por Aznar, así como varios de sus testimonios. La obra de Aznar era de tal contundencia que el 20 de septiembre de 1960, Matthews dirigió una carta a la viuda de Moscardó en que le pedía disculpas por sus afirmaciones, anunciándole que rectificaría en la próxima edición de su obra, tal como efectivamente hizo. No hay duda de que la conversación tuvo lugar, que el padre sufrió esta agonía y que el hijo hizo cara a la muerte con tanto valor. Todo fue realmente según la mejor y peor tradición española. Su carta fue publicada en el ABC del 19 de marzo de 1961. Pese a que con ello el tema parecía definitivamente resuelto, algunos autores han tratado de seguir negando la autenticidad de la conversación de Moscardó con su hijo. Pero con el transcurso de los años han surgido nuevos testigos de la misma, como el soldado José Fernández Cela, que prestaba sus servicios en la centralita del Alcázar, y el teniente de ingenieros Luis Barber, que se hallaba al frente de la misma. El 23 de julio de 1936, cuando se hallaba despachando con varios de sus oficiales, el coronel Moscardó recibió una llamada amenazándole con fusilar a su hijo Luis si no rendía de inmediato el Alcázar. Con excepción de los interlocutores, tan solo el teniente Barber y el soldado Fernández Cela, que se encontraban en la centralita telefónica del Alcázar,
tuvieron ocasión de escuchar lo que se decía a ambos lados de la línea telefónica. Reproducimos aquí la narración de Luis Barber, dada a conocer por primera vez en este documental. Alrededor de las 10 llamaron preguntando por el coronel. Es el jefe de las milicias rojas. Pero es que no van a rendirse. Ya saben que no, y no me molesten con esas tonterías. Tengo aquí a su hijo, y si dentro de 10 minutos no se rinden, le fusilo. Puede ahorrarse esos 10 minutos de sufrimiento, porque ya le he dicho que no nos rendimos. ¿Usted no cree que está su hijo aquí? Va a hablar con él. Hola, papá. ¿Qué hay, Luis? Nada, papá, que me han cogido esta gente, y dicen que si no os rendís me van a fusilar. Por tu vida piden el honor de todos nosotros. Grita viva España, encomiéndate a Dios y muere como un héroe. Está bien, papá. Así lo haré. Adiós, Luis. Adiós, papá. ¿Qué contesta ahora? Ya le he dicho antes que se pueden ahorrar los 10 minutos. El 25 de julio, en una carta dirigida a su mujer, Moscardó le informaba de lo ocurrido. No te quiero decir la amargura que tengo, sabiendo que nuestro Luis está en poder de esa gente. Ya sabrás que el jefe me llamó por teléfono el día 23 y me dijo que si en el término de 10 minutos no nos rendíamos, lo mandaba a fusilar. Y por si yo dudaba, le hizo venir al teléfono y hablar conmigo para convencerme de que era él. Excuso decirte, mi hijo de mi alma me habló con voz tranquila, y yo no hice más que decirle que encomendara su alma a Dios si llegara el caso y diera un viva España muy fuerte. Yo espero que no sean tan crueles que quieren vengarse en la persona de mi hijo, completamente inocente en esta causa, y no pase de una amenaza. Pero no obstante, no puedo estar confiado. Y una de las cosas que recuerdo muy triste, que no es cuando, pues sí, fue el primer día o el segundo, cuando Moscardó dijo que matasen a su hijo. La novia de Luis estaba justamente frente a nosotros, se llamaba Gloria Aymar. Bueno, era novia o salía con Luis. Pues recuerdo que cuando bajó la escalera llorando, ¡ay, que ha dicho Moscardó que maten a Luis! La muerte de Luis Moscardó tuvo lugar un mes más tarde, como consecuencia de un bombardeo republicano sobre el Alcázar. Una de las bombas fue a dar sobre la barricada de los sitiadores en Zocodover, causando 8 muertos y 36 heridos. Los republicanos se vengaron del error, asesinando a 64 presos derechistas, entre los que se encontraba Luis Moscardó. Las circunstancias de su muerte son bien conocidas gracias a una carta de su hermano Carmelo al periodista Manuel Aznar. Carmelo salvó la vida en el último momento gracias a la intervención de un miliciano. El 23 de agosto al anochecer, fue asaltada la nave por un numeroso grupo de milicianos. Se nos dijo que íbamos a ser trasladados a otro penal, pero pronto comprendimos que no era verdad, por las bromas de los milicianos. No os llevéis las mantas, a donde vais no os hacen falta, acompañadas de risas y gestos muy significativos. En ese momento entró un miliciano con el que más tarde conviví, llamado Domingo Machado, alias el Granadino. Y tras imponer silencio preguntó: ¿quiénes son los hijos de Moscardó? Que no se escondan, pues nos es muy fácil identificarlos. Mi hermano Luis, desde el otro lado de la nave, le contestó: somos nosotros, y no tenemos por qué escondernos. A la voz del Granadino de «átenles», fuimos pasando por delante de un sacerdote, también detenido, el cual, sin ningún disimulo, nos iba dando la absolución. Mi hermano y yo fuimos atados juntos, mi muñeca derecha con la suya izquierda, con una cuerda de esparto, y esta, a su vez, a una larga cuerda en donde ya estaban atadas otras parejas. Luis tuvo para mí en estos momentos palabras de ánimo.
En este momento hizo nueva aparición el granadino. Se dirigió a mí, preguntándome mi edad. Al contestarle que 16 años, se dirigió ahora a los milicianos y les dijo: «Camaradas, ¿os importa que me quede con este chaval para hacer de él un buen revolucionario?». Al contestarle los demás frases similares a «haz lo que quieras, quédatelo», etc., sacó una navaja, cortó la cuerda junto a mi muñeca y me dijo: «Despídete de tu hermano». Cosa que hice con el fuerte abrazo que usted comprenderá. Mi lugar en la cuerda fue ocupado por el deán de la catedral, señor Polo Benito, que aún no estaba atado. Prisioneros republicanos en el Alcázar. En la libreta personal en que el coronel Moscardó hacía sus apuntes durante el sitio, se contabiliza un total de 16 prisioneros. Lorenzo Morata encontró en el archivo de la Hermandad del Alcázar de Toledo una relación nominal que confirma el dato. Posiblemente los primeros arrestados fueron 2 vigilantes de caminos enviados desde Madrid para informar de lo que ocurría. En la noche del día 20 se presentaron en el gobierno civil, siendo detenidos y trasladados al Alcázar, donde no tardaron en hacerles compañía otros 2 vigilantes de Toledo. En estas mismas fechas se detuvo al alcalde y un miliciano ujetista de Huerta de Valdecarábanos que se habían trasladado a Toledo para conseguir armas y fueron reconocidos por el destacamento local de la Guardia Civil. El día 21 se ordenó detener a los principales jefes frente populistas de Toledo, quienes, recelando de la actitud de las tropas, se habían puesto a cubierto, no encontrándose más que a Francisco Sánchez, maestro de la cárcel. Asimismo, se apresó a un paisano que levantó el puño cuando se leía la declaración del estado de guerra, paisano que, según algunas fuentes, se unió después a los defensores. El 24 de julio, al día siguiente de la amenaza de fusilar al hijo de Moscardó, y posiblemente influidos por la misma, 2 compañías de la Guardia Civil, que habían efectuado una salida para tratar de conseguir alimentos, regresaron con varios rehenes. Se trataba de la mujer, la hija y el novio del exdiputado socialista Domingo Alonso, que murió al resistirse, y de la mujer y 2 hijos pequeños del sindicalista Juan Reinero, así como de otras 2 mujeres y niños. El episodio no fue del agrado de Moscardó, que el 25 de julio lo narraba a su mujer en los siguientes términos. Ayer, en una salida que se intentó hacer para requisar víveres, la Guardia Civil tuvo la malhadada ocurrencia de detener a la familia del concejal Domingo Alonso y traer los detenidos en rehenes. Me desagradó hasta el extremo, pues creerán que la salida fue únicamente para cogerlos como garantía, y yo no soy capaz de hacer eso. Es más, me repugna y de buena gana lo soltaba. 3 días más tarde, en una nueva misiva, contaba a su mujer que había decidido liberar a 2 mujeres y niños apresados en la incursión del 24. He puesto en libertad a la mujer y a la suegra del dueño de un bar en la calle de las Sierpes, detenidas el día de la salida. Estaban con 2 niños pequeños, enfermos de no querer tomar nada. Me dio lástima y esta mañana se han ido sin que nadie les haya hecho el menor daño. Yo espero que ellos harán lo mismo con vosotros, si llegara el caso. A los detenidos, hasta ahora mencionados, tenemos que añadir una criada que, según nos cuenta Muro Cegri, estaba tan enamorada la pobre y tan sorbido el seso por su novio, miliciano en las filas enemigas, que varias noches se asomó a hablarle, desafiando la oscuridad y el peligro de las balas. Fue valiente a su manera, y sobre todo fue discreta, pues nada reveló de lo ocurrido en el Alcázar y oportunamente se la puso en libertad. Menos afortunada fue la secretaria particular del gobernador civil de Toledo, que había entrado voluntariamente en el Alcázar, cuyos continuos comentarios a favor de los sitiadores dieron lugar a su encarcelamiento. Un sargento de artillería cierra esta relación de los prisioneros que hubo en el Alcázar. Tras la liberación del Alcázar y dentro de la durísima represión que siguió a la conquista de Toledo, nos consta que fueron fusilados al menos 3 de los 9 hombres detenidos, y es muy posible que lo fuera el resto. También lo fue la secretaria del gobernador civil.
Por el contrario, la mujer y la hija del socialista Domingo Alonso y la mujer y los hijos de Juan Rainero fueron puestos en libertad. La vida en el interior del Alcázar. Y así comenzó el asedio, con una cantidad de defensores y de defendidos, porque trajeron toda la comandancia de la Guardia Civil, es decir, la Guardia Civil de Toledo y de toda la provincia de Toledo. Así es que se metieron los guardias civiles con sus familias, porque también hay que ponerse en la pregunta ¿y por qué se metieron tanta gente allí? Sobre todo mujeres y niños. Y la contestación pues es que no tenían otro sitio donde meterse, ni se sabía lo que iba a durar. Al principio pues considerábamos que sería cuestión de días nada más, el enfrentamiento que se terminaría enseguida. Y por eso las previsiones pues no fueron las adecuadas para que hubieran sido mejor haber aprovisionado más de lo que se aprovisionó. La resistencia pudo mantenerse debido a que dentro del Alcázar había 200 caballos y 50 mulos, así como 3.000 kilos de trigo y gran cantidad de cebada para su alimentación. Inicialmente, los sitiados sacrificaban 4 caballos diarios, con lo que conseguían una ración de carne de unos 300 gramos, si bien se redujo a la mitad a partir del 17 de septiembre. El grano hubiera podido durar unos 25 o 30 días, pero uno de los sitiados sabía que cerca de la fortaleza había un depósito de trigo al que se lograron hacer con éxito varias salidas. La comida era pues unos perolones muy grandes que se llenaban casi hasta arriba y se hacía dentro de los sótanos. Allí tenían un apartado como cocinas y guisaban allí, echaban siempre lo mismo, arroz, trigo. El arroz se acabó enseguida, ese trigo sí, porque había unos depósitos que nos costó mucho, y lo digo porque yo cogí un saco de aquellos de 90 kilos, me le echaron a las espaldas y me caí lo menos 10 o 12 veces antes de llegar a la Alcázar. Y me lo tenían que montar otra vez, porque aquello eran 90 kilos. Y los chiquillos íbamos detrás de los sacos cogiendo el triguito que caía para, como debíamos tener mucha hambre, pues encontrar trigo para nosotros era como los pajaritos buscando el trigo. Hacíamos unas tortitas machacadas con un poquito de agua y resulta que nosotros estábamos situadas en frente, debe ser la zona más baja de todas, mi familia nos tocó frente al horno y a las cocinas. Y a los soldados que hacían el horno, por cierto, luego ha sido general el soldado que nos hacía las tortitas, el general Manrique. Pues le decíamos, Manrique, tómanos unas tortitas. Y cuando asaban el pan en el horno, esas cositas que hacíamos los niños con el trigo, pues hacíamos nuestras galletitas. O sea, un poco haciendo lo que podíamos. Para moler el grano se utilizaba un molinillo movido por una motocicleta, que es una de las pocas piezas del Museo del Asedio que se han conservado en el Museo del Ejército. Aunque el Alcázar disponía de 5 aljibes, la gran cantidad de refugiados obligó a racionar el agua a razón de 1 litro por persona y día. Lo peor de todo de aquello era la comida, era el agua. El agua fue espantoso. ¿Cómo sería que en todo aquel verano llovió solo una vez? Los 3 meses que estuvimos allí, una vez llovió. Si no vieran ustedes cómo estábamos de sed, que había caído sobre el patio, abierto al cielo, y los charcos que formaban las losas grandes de granito, pero tenían bolsas allí sobre las que quedaba un poco de agua.
allí lamíamos aquello. Y era agua caliente, porque claro, el patio se ponía al rojo vivo. Las mujeres y los niños fueron alojados en los sótanos del Alcázar. Mi marido era guardia y eran 5 guardias los que había en Escalonilla. Y un día pues ordenaron que nos concentramos en Toledo, en la capital. Y llegamos a la capital y nos entramos en el Alcázar. Y allí pues dormíamos en el suelo, en unos jergones. Y otra compañera que también entró en el Alcázar, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues tenía otra niña parecida a la mía, pues de la misma edad. Juntábamos las 2 colchonetas y entrábamos a las niñas en el medio para que no se cayeran al cemento. Y así vivíamos, sin movernos. Lo pasamos mal, muy mal. Todo lo que se diga es poco. Gracias a mi marido, que era guardia civil, y no se comía el rancho ni un día porque me lo comiera yo, porque estaba criando a la niña. Y la niña, pues, como no tenía comida, pues le daban una patata cocida. Los defensores dormían por lo general en su puesto de combate. Aquí dormíamos en el suelo. Claro, se tumbaban allí unas mantas, se estiraban allí, y era para el cuerpo, y de almohada, pues las chaquetas, lo que se podía. Algunos hicieron ya virguerías, se hacían, bueno, combinaciones para estar más cómodos, pero lógico. Yo no me quejo de lo que me tocó, pero dormíamos como lirones, a pesar de que sabíamos que estábamos metidos en un asedio del que era muy difícil, por no decir imposible, salir. Como se rompían el mármol por todas partes, pues hacíamos las canicas de mármol, de los trozos que quedaban, pues a las canicas, a contarnos cuentos, al escondite, porque también podíamos dentro de las... Pero vamos, muchas cosas no... también cantábamos, me acuerdo que habían sacado las chicas para jugar al corro, también cantábamos, decíamos, el patio de mi casa, el patio del Alcázar es particular porque cuando le caen bombas no le pasa nada, una cosa así decíamos, algo así que le habíamos puesto nosotros la letra también. Me acuerdo que también leíamos algo, pero había muy poca luz en los sótanos. Las luces que nos servíamos eran de las cajas de municiones, no sé si eran unas latas pequeñitas, o unas cajas pequeñas de municiones metálicas, pues con la grasa de los caballos, o mojadas las cintas, se encendían y valían de una especie de candelabro, de candil. Aunque los muertos entre los sitiados fueron relativamente pocos, en torno a los 100, el número de heridos fue bastante elevado, pasando por la enfermería cerca de la mitad de los defensores. Los medios eran tan escasos que el capitán Lozano, uno de los encargados de la misma, recordaba: me santigué con el bisturí la primera vez. Creo que me temblaba la mano. Y amputé cuando hizo falta con éxito insospechado. 5 piernas y 4 brazos. Aparte, innumerables esquiletomías. Corrección y vendajes en fracturas de todas clases. Y todo bien. Las modernas técnicas de propaganda estuvieron también presentes en el sitio del Alcázar. ¡Guardia! Uno de los métodos empleados para debilitar la moral de los defensores fue instalar unos altavoces desde los que se propagaban falsas noticias sobre el transcurso de la guerra y se incitaba a la deserción para no morir inútilmente en la defensa de una causa perdida. El método que consideraron más efectivo fue amenazar a los sitiados con la suerte que podían correr los familiares que habían dejado fuera si no salían del Alcázar. En ocasiones se hacía que fueran sus propias mujeres las que hablaran con ellos.
Doña María Gutiérrez fue preguntada en su casa por unos guardias de asalto si quería hablar con su esposo. Tuvo que contestar que sí y le advirtieron lo que tenía que decir, lo mismo que a otras dos mujeres. Por el altavoz gritaron: ¡Eh! Ese guardia de seguridad que se llama Enrique Moreno, que se asome, que su mujer le va a echar tabaco y ropa limpia. Se acercó Enrique Moreno a un parapeto y al divisar por un agujero a su esposa le gritó, escamado por el ofrecimiento de tabaco, pues él no fumaba: ¡Ya está aquí el guardia Moreno! ¿Qué hay, María? ¿Qué pasa? La pobre mujer estaba lívida. ¡Sal de ahí! ¡Hazlo por tus hijos! Salíos como podáis, que los que salieron están muy contentos y los tratan con mucho cariño y están prestando servicios. Salíos como podáis. Y al mismo tiempo con la mano y de manera que no la vieran sus acólitos, hacía señas para desdecirse y manifestar que la obligaban a decir aquello. En ocasiones el bombardeo propagandístico sobre el Alcázar continuaba a lo largo de toda la noche. Las voces por la noche en silencio que nos daban que nos hacían con altavoces. Los del Alcázar, mañana vais a ver a Franco con las orejas cortadas. Salid, las mujeres, no seáis tontas. Bueno, burradas de esas, pero yo cuando oía ya aquello ya empezaba a temblar, pues como un pájaro. Yo decía, no quiero oírlo, nos tapamos los oídos. También los defensores organizaron su propio sistema de propaganda en el que jugó un papel clave El Alcázar, diario creado durante el asedio y en el que se daba cuenta de las noticias que se captaban a través de la radio sobre el avance de las tropas nacionales y de todo aquello cuanto podía interesar a la población alcacereña. Pese a todas las dificultades, logró aparecer sin interrupción desde el 26 de julio al 27 de septiembre. Las operaciones militares. Una de las primeras preocupaciones de los alzados fue contactar con las tropas nacionales, pues fueron varias las ocasiones en que los periódicos y las radios republicanas anunciaron su capitulación. Para ello se presentó voluntario el capitán Luis Salva, que, disfrazado de miliciano, cruzó el Tajo a nado, logrando eludir la vigilancia de los sitiadores, pero no tardó en ser descubierto y ejecutado. Los bombardeos aéreos sobre el Alcázar comenzaron el 21 de julio y se repitieron con frecuencia. Los de artillería comenzaron el 22 con una batería emplazada en la dehesa de Pinedo. Dada la lejanía de tropas nacionales que pudieran auxiliar a los sitiados, el mando republicano decidió tomarse el asedio con cierta tranquilidad y esperar a que los defensores capitularan. A mantener el sitio se dedicaron cerca de 3.000 hombres, la mayoría de los cuales pertenecían a las milicias anarquistas. El Alcázar hubo de soportar 14 bombardeos aéreos durante los meses de julio y agosto, y el constante batir de la artillería sobre sus muros. En la segunda quincena de agosto, los republicanos decidieron minar el Alcázar para hacerlo saltar por los aires. Varias salidas de los sitiados consiguieron retrasar el proceso, pero a partir del día 24, los ruidos que se percibían en los sótanos denotaban que la mina se estaba aproximando al Alcázar. Pero lo más espantoso de todo, para los niños sobre todo, fue cuando empezó a oírse la perforadora para la mina. Bueno, la verdad es que temblábamos. Te imaginas que aquello pues es casi de brujería, que cómo van a estar por ahí debajo. Claro, ya nos fuimos enterando, había un minero especialista que me parece que era de la Guardia Civil o no sé quién era, que sabía pues eso, que nos estaban minando y que nos iban, y además lo decían. El teniente de ingenieros Barber y el cabo de la Guardia Civil Cayetano Rodríguez Caridad, que había sido minero, organizaron un sistema de escuchas para seguir los progresos de la mina y tratar de determinar cuáles podían ser sus efectos.
Aumentó además la intensidad del bombardeo de la artillería republicana sobre el Alcázar, y en los primeros días de septiembre fueron derribados los 2 torreones de la fachada norte. La proximidad de las tropas nacionales hizo que los republicanos, ahora sí, trataran de tomar el Alcázar cuanto antes, evitando que su guarnición pudiera ser liberada. El día 8 de septiembre, por medio de los altavoces, el comandante Vicente Rojo solicitó una entrevista con el coronel Moscardó. A la mañana siguiente fue recibido por el comandante Blas Piñar, compañero suyo de promoción, y el capitán Alamán, con el que había editado la colección bibliográfica militar. Con los ojos vendados, Rojo fue conducido al despacho de Moscardó. Una vez allí, explicó que la Junta de Defensa de Toledo le enviaba para que les intimase a la rendición, a lo que Moscardó se negó tajantemente. Moscardó preguntó a Rojo por la mina, quien respondió que no la había visto, pero que tenía entendido que había llegado ya cerca del Alcázar. También le informó de que las columnas nacionales que avanzaban sobre Toledo lo hacían con bastante lentitud. Antes de finalizar la entrevista, Moscardó solicitó un sacerdote que pudiese prestar asistencia espiritual a los defensores. Rojo fue acompañado hasta la puerta por Piñar y Alamán, quien antes de despedirse le propuso que se quedase en la fortaleza con sus antiguos compañeros de armas. El día 11 tuvo lugar la visita al Alcázar del canónigo Vázquez Camarasa. Su homilía, en la que insistió en que todos iban a morir, causó una profunda impresión entre los defensores. Yo no llegué a bajar al sótano, desde las escalerillas, pero le veía un poquito. Lo suficiente para enterarme de lo que dijo, que a mí no me gustó. Era ego te absolvo a peccatistis. No me gustó nada, no por mí, porque a mí no es que quiera chulearme, no, es que no me gustó nada, porque aquello no era un entierro de primera, vosotros que vais a morir, yo voy a dar la bendición, a hacer puñetas. Yo vi que lloraban los hombres y dije, Dios mío, yo a mi padre no había visto llorar en la vida, le salían lágrimas a todos porque nos daban la solución en artículo mortis. Entonces aquello que veí que los hombres lloraban, yo entonces pensé que era ya lo último, de verdad, fue el día más horrible de todo el tiempo. Terminada la misa y tras bautizar a los 2 niños que habían nacido durante el asedio, Camarasa, a quien los sitiadores habían dicho que las mujeres y niños encerrados en el Alcázar estaban allí contra su voluntad, insistió a Moscardó para que les dejara salir de la fortaleza. Moscardó hizo llamar a una hija de Romero Basart, que explicó al sacerdote que las mujeres preferían estar junto a sus padres y maridos y correr su misma suerte. Moscardó entregó a Camarasa una serie de cartas que había escrito a su esposa a lo largo del asedio. Desde el día 9 los bombardeos sobre el Alcázar se efectuaban de día y de noche, gracias a unos reflectores traídos al efecto. Para elevar el ánimo de los defensores, el periódico El Alcázar daba cumplida cuenta de los movimientos de las tropas nacionales, con noticias tan señaladas para los sitiados como la toma de Talavera de la Reina el 3 de septiembre. El día 17 dejaron de oírse los ruidos que indicaban el avance de la mina, lo que se interpretó como una señal de que su explosión debía ser inminente. El teniente Barber señaló la zona que podía verse afectada, que fue evacuada de inmediato. También los sitiadores tomaron sus medidas. La mina, la importante, por así decirlo, para la población civil fue la primera. Hacia las 11 de la noche pasaron los serenos, todavía había serenos,
avisando de casa en casa, diciendo: esta noche va a volar el Alcázar con una mina de muchos miles de kilos de trinita, y como no se saben las consecuencias que puede tener respecto de todas las viviendas de Toledo, se ordena la evacuación. Hay que salir al otro lado del río, es lo que nos dijeron. Un efecto inesperado de la evacuación fue que salieron a la calle muchas gentes de derechas que hasta entonces habían permanecido escondidas. Esa salida le costó la vida a bastante gente, porque al volver de haber estado fuera con el miedo de la mina, pues hubo muchas detenciones y muchos asesinatos. En concreto, salvo Carmen Miedes, las otras mujeres que murieron durante la ocupación roja de Toledo murieron precisamente a la vuelta de la salida de Toledo por la mina. Los republicanos consideraban tan seguro que el Alcázar se tomaría después de la voladura que el nuevo presidente del gobierno, Largo Caballero, se trasladó a Toledo para ser testigo de los acontecimientos. También se invitó a numerosos corresponsales extranjeros para que fueran testigos del éxito de las armas republicanas. En el Alcázar se da el caso paradigmático de que los republicanos cometieron un error garrafal desde el punto de vista periodístico, que es que convocaron a los grandes corresponsales en Madrid, los llevaron a Toledo para que asistieran en directo a la toma del Alcázar. La operación fue un desastre, no se tomó el Alcázar, y no solo eso, sino que después entraron los nacionales. Entonces fue un verdadero desastre desde el punto de vista de la propaganda. A las 6:30 de la mañana del día 18, estallaron dos minas que derribaron el torreón suroeste y casi toda la fachada oeste del Alcázar, y acto seguido se lanzaron al asalto de la fortaleza unos 2.500 hombres, quedando otros 1.500 en reserva. La operación había sido mal planteada por el teniente coronel Barceló, ya que dos de las columnas atacantes no tenían la menor posibilidad de llegar a sus objetivos en el Alcázar, pues sus flancos podían ser batidos por las posiciones exteriores de la fortaleza, no afectadas por la voladura. Otra columna se encontró con que tenía que superar el embudo causado por la explosión, lo que se hizo imposible cuando los nacionales salieron de sus refugios y les dispararon desde una posición superior. Solo una de las columnas, por tanto, tuvo auténticas posibilidades de alcanzar el éxito. La que trepó por las ruinas del torreón noroeste, derruido días antes por la artillería, zona que resultaba de muy difícil acceso a los defensores y dominaba el patio del Alcázar. Un grupo de asaltantes consiguió encaramarse a lo alto de dichas ruinas, pero los defensores lograron subir con escaleras de mano y les aniquilaron. Los que acudían en su socorro encontraron un hueco en la pared y penetraron por él, manteniendo un duro combate en las galerías del interior de la fortaleza, pero sucumbiendo finalmente al no recibir refuerzos. Ver
cuando ya han hecho un bombardeo por aire y por tierra. La artillería, de volvernos locos, envueltos en nubes de aquella humareda que desprendían las explosiones, un amargor de boca, el pelo y la barba que teníamos blanco de la trilita aquella, era el sabor de boca amargor, horroroso. La victoria fue costosa para los defensores del Alcázar, que experimentaron más de 60 bajas. La presión sobre la fortaleza aumentó tanto por la acción de la artillería como por el paqueo constante, y en las 4 jornadas siguientes los sitiados tuvieron más de 150 nuevas bajas, lo que obligó a abandonar las posiciones exteriores. Lo peor después es que continuaron para agobiarnos y meternos cada vez más en pequeño espacio, pues bombardeando, no ese día, sino todos los siguientes, más y más. Y entonces yo recuerdo, lo he oído, le oí decir a mi madre que yo decía, qué pena, ¿por qué no nos mataría la mina? Cuando ya se conoce que estábamos tan agobiados, pues recuerdo que decía mi madre, pues fíjate, hasta la niña que decía que por qué no se habrá matado la mina. Según Moscardó, la situación era difícil o grave, pero siempre dependiente de las columnas. Si estas en 15 días a partir de hoy han llegado a Toledo, podemos salvarnos. Si no... El día 22, las tropas nacionales entraron en Maqueda, a 50 kilómetros de Toledo. Era el momento de decidir si se acudía a salvar a los sitiados o se continuaba la marcha hacia Madrid. Si el tiempo necesario para liberar el Alcázar fue o no la causa de que en noviembre resultase imposible tomar la capital, es uno de los grandes debates de la historia de la guerra. Bueno, mi opinión es que el hecho de que Franco hubiera desviado sus fuerzas en el avance hacia el Alcázar de Toledo y no directamente en contra de Madrid, no probablemente fue un factor muy decisivo, aunque sí es verdad que esto retrasó un poco, 5 días, 6 días, el avance sobre Madrid. Es que en ese momento realmente las columnas de Franco no estaban en condiciones de captar Madrid, porque hacían falta un despliegue mayor y también el desarrollo de apoyo logístico. Y el desvío a Toledo influyó muy poco. Influyó mucho más, y eso no lo dice nada, que es la liberación de Oviedo, donde se perdió de verdad mucho tiempo, porque claro, el Alcázar se liberó el 28 de septiembre, y el 30 de septiembre es cuando el Canarias y el Cervera bajan al estrecho y hunden al Fernández, y entonces pasan de golpe, porque hasta ahora habían venido pasando por avión, pero por avión en el día que más podía pasar un batallón, ya teniendo muchos aviones y con muy buen tiempo, pero aquellos de golpe pasaron 7 o 8 batallones. Pero Franco dio orden de que todos a Asturias. Si todos aquellos vienen a Madrid ese día, entonces sí que se toma Madrid en noviembre. Aunque el día 22 la artillería que hacía fuego contra el Alcázar cambió su emplazamiento para hacer frente a los enemigos que se acercaban, los republicanos siguieron presionando todo lo que estaba en sus manos. El día 27 se produjo el estallido de una nueva mina en torno a las 6 de la mañana y el consiguiente ataque, que fue rechazado sin grandes pérdidas. Doce horas más tarde, llegó al Alcázar una columna de regulares al mando del teniente Luis La Huerta. Dado que se acababa de rechazar el último asalto republicano, los defensores extremaron las precauciones a la hora de recibir a sus libertadores por si se trataba de una estratagema republicana. La liberación del Alcázar reforzó la figura política de Franco tanto en la España nacional como en el extranjero.
y el 1 de octubre de 1936 era nombrado jefe del gobierno del Estado. No, la toma del Alcázar de Toledo no influyó decisivamente en el nombramiento de Franco, porque esto ya había sido determinado antes. Pero fue la cuestión también de hacer oficial entonces este nombramiento y dar a Franco también mayor renombre, y por eso es posible que estos factores políticos influyeran en cierto sentido en la decisión de Franco de desviar sus fuerzas para relevar a los defensores del Alcázar. En cambio, hay que reconocer que realmente fue un desvío de poco tiempo, de no más que una semana, y que no fue tampoco el factor decisivo en cuanto a la banda sobre Madrid. El gobierno republicano había concentrado gran cantidad de medios materiales y humanos para conquistar el Alcázar, pero todos sus esfuerzos se habían estrellado contra la tenaz resistencia de los defensores. La liberación de Toledo por las tropas del general Varela supuso un nuevo fracaso para las armas republicanas y un nuevo éxito para las tropas nacionales. La conquista de su principal objetivo, Madrid, parecía ahora inminente.